tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar aquí nuevamente. Buenas tardes, un saludo a todos. Un placer verte otra vez. Milagro, tocayo. Chambeas mucho. Pues, ¿qué te digo? No, como no hay de otra. Exactamente. Pues, ahora sí que sí dicen, me acuerdo mucho hasta cuando fui con mi suegro a hablar de, cuando le fui a preguntar de si me quería casar. Me dio mucha risa porque sí me dice, ¿seguro? Y yo, sí, ya la tercera vez que me dijo seguro ya me hizo dudar, pero, o sea, él se refería al tema, pues, de la responsabilidad, sí, de lo que abarca, pues, de lo económico, de todo, y ahora entiendo por qué me insistió, estaba seguro. Pero sí seguimos seguros, nada más. Sí. Estamos segurísimos. Sí, es parte de la vida. Oye, y agradecerle, por supuesto, a toda la gente que nos sigue, los que nos envían sus mensajes, muchas gracias. Por ahí hay un Carlos Mandujano que le mandamos un abrazo fuerte, porque también nos ha estado insistiendo con los saludos. Ya están los saludos, mi querido Carlitos. Aparte que hasta en WhatsApp te mando saludos y videos. Un abrazo fuerte. No, aparte es de los que siempre anda... Está atento. Comentando todo. O sea, siempre está, es uno... Ay, carajo, es uno de los... Me dio un golpe en el mero nervio. Es uno de los fieles seguidores. Cuando te das un golpe en el codo no tienes que sobarte. Muy tarde me dolió. Ya voy a estar así todo el episodio. No por eso, porque dice que te haces codo. Ya, ese barco ya zarpó, no manches. Este golpe no me... Oye, ¿de qué vamos a platicar hoy? Hoy traemos un tema interesantísimo, sí, como todos los episodios que llevamos. Hoy vamos a hablar de los estadios de fútbol, pero en un enfoque de... Pues de cuál es, o sea, del cambio, por ejemplo, de pues tú al estar ¿en qué empezaste tú en tercera? En tercera y segunda división en Uruapan. De cómo fue tu ascenso, a ver, de jugar en el bellísimo Perla Estadio Michoacano en Uruapan. En el estadio de la Unidad Deportiva Hermanos López Rayón, en la Ciudad Internacional de Uruapan, Michoacán. Ciudad Internacional, pues del aguacate, ¿no? La verdad, exactamente. Sí es. Sí. Eso sí, no hay que debatirlo. ¿Cuál fue de estar acostumbrado, pues, a jugar en ese tipo de estadios que, a ver, obviamente para ser una ciudad que no tiene equipo de primera división y todo, pues está. Sí, no es cierto, está bonito. O sea, está bonito. No, sí, le hace falta, o sea, literalmente en lugares, y seguramente la gente debe conocer ahí en donde están, las instalaciones que tienen, pero también la capacidad de generar talentos, o sea, sí. Y eso se limita mucho en muchos lugares, y tengo que decirlo como nuestro pueblo, como nuestra ciudad internacional en Uruapan, sí hay muchas limitantes y hay mucho talento. Y por ejemplo, hablando de estadios, sí, el estadio, aunque era muy pequeño, sigue siendo muy pequeño, se vivía el fútbol de una manera impresionante. Sí, los partidos estaban llenos, lógicamente era para 2,000 personas, 2,500 personas, pero se llenaba y era la banda de música que estaba ahí, todo con toda la gente. Y el baile del viejito. Exactamente, ahí, a todo dar, entonces. Oye, pero 2,000 personas ya hacen relajo. Sí, ya no, y se escucha. Y hay presión porque la cancha, literalmente de la línea a la alambrada donde está la gente, pues eran más o menos 2 metros. Sí, entonces la gente está encima. ¿Cuándo fuimos? El año pasado, ¿no? ¿Hace como un año? Uno de los últimos partidos que tuve de leyendas. Como un año. Exactamente. Sí, nos tocó andar. Pero haz de cuenta, ya podríamos pensar que en segunda división ya enfrentábamos de repente equipos, como estábamos ya, que eran filiales. Entonces ya nos tocaba llegar a estadios de primera división. Los primeros estadios que llegamos a jugar, por ejemplo, había un equipo de Cachorros Nesa. ¿De dónde? Sí. De Nesa. ¿En Ciudad de México? Sí, en México. Cerca de México, porque es Nezahualcóyotl, es Ciudad de Nezahualcóyotl. Y ahí ya jugamos en el estadio de Nesa. ¿Cómo? ¿Sayalcóyotl? No, Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces se pasan. Entonces así es. Pero ahí jugó incluso, hubo equipo de primera división. Entonces la verdad es que ya llegar a esos estadios, nosotros de los estadios donde jugábamos, otro, por ejemplo, Bachilleres que jugaba en un estadio olímpico en Guadalajara, pero un estadio de la universidad, de la UDG. Entonces también era un estadio, si bien es cierto, no era el Jalisco, pero también era su buen estadio. Sí fue de primera división en su momento también, ¿no? En el Nou Camp de León nos tocó, había un equipo también que era Cachorros, así se llamaba el equipo Cachorros, era de León, y también jugaba en el estadio de León. Entonces ahí ya, cuando llegamos a esos estadios... Se impone, ¿no? No, o sea, llegábamos y empezamos a voltear a ver
no se llenaban esos estadios, por supuesto, cuando había un partido de segunda división, pero era impresionante, ¿eh? Y ahí nos tocó jugar contra Pumas Enep, que Pumas Enep era de Pumas, y nos tocó jugar en el estadio de CU. Entonces, bonito, el ciudad universitaria, claro. Pero ahí literalmente, aunque el estadio estaba vacío, muy poca gente, nada más los familiares de los jugadores en los que iban a ver los partidos, sí era una cosa impresionante. Ya ver las tribunas, ver la cancha, era un tema completamente diferente. Oye, y a ver, de tu tiempo, o sea, en el que tú jugabas, ¿cuál consideras que era el mejor estadio de México? Y hoy en día, ¿cuál consideras que es el mejor estadio de México? Porque pues obviamente este año cumples 20 años que te retiraste. Sí. O sea, en estos 20 años ha cambiado. Ha cambiado mucho mi barrio. Entonces, sí, lógicamente en aquel entonces los estadios icónicos era el Estadio Jalisco y el Estadio Azteca. Okay. En nivel de importancia o de calidad o de cantidad de gente estaba primero el Estadio Azteca. Sí, claro. Y después el Estadio Jalisco. Eran los dos más importantes. De ahí, lógicamente, en Monterrey, lo que es el Estadio de Tigres, el Universitario, el Tecnológico, que en aquel entonces jugaba Monterrey. Por ejemplo, en Morelia tenían su estadio municipal, que era más pequeño. Después el Estadio Morelos, que ya lo hicieron, que es el actual, que ya lo iban haciendo así. Ya en otras ciudades fueron y comenzaron a hacer estadios ya de mejor manera. Por ejemplo, cuando nos tocó jugar todavía en segunda división contra Santos, era el Estadio Corona. Y ahora el estadio que tiene el Estadio Corona ya es un estadio completamente nuevo y ya de otro nivel. Y me refiero a otro nivel en temas de vestidores, de instalaciones en general, infraestructura, ¿no? Todo esto. Y hoy en día, bueno, ya hemos tenido la posibilidad de conocer estadios, Sí, pues grandes te tocó estadios. andar en el Mundial de Qatar. Ahí, ¿qué tal? ¿Sí están buenos o no? No, impresionantes. Impresionantes. Muchos incluso los montaron para el Mundial. Sí. Y muchos ya los desmontaron. Había uno de contenedores, ¿no? Ese puro contenedor. Y ahí nos tocó andar transmitiendo también. Y era impresionante. Y muchos de esos se desmontaron. Otros, ¿por qué la situación, lógicamente, de decir, oye, si hicieron esta inversión con este estadio, ¿como para qué lo van a demoler después? ¿Por qué no tiene fútbol tanto? Porque precisamente la capacidad del estadio en este momento no da para poder cubrir las necesidades de tener tanto espacio. Y el mantenimiento cuesta mucho, aunque bueno, allá... No les preocupa mucho eso, yo creo. El mantenimiento no les preocupa mucho. Sí, no. Oye, pero impresionantes, pues, ¿no? No, impresionantes. Y acá en México también hay estadios ya. Hoy en día el Akron, el estadio de Monterrey, de los Rayados. Sí, por supuesto. O sea, estamos hablando de estadios... Patrocinio. Estamos hablando de estadios de primer nivel. Y que no solamente en temas, por ejemplo, si nos vamos a temas de infraestructura, los partidos que en un momento nos ha tocado jugar en Estados Unidos, en donde vamos y jugamos en el estadio de los Vaqueros de Dallas, en el estadio de los Raiders, ahora en Las Vegas, o en el icónico estadio en Los Ángeles, en el Coliseo. No, en el Coliseo. El Coliseo donde antes jugaban los Raiders hace muchísimos años, cuando eran los Raiders de Los Ángeles. Pero que siempre ha sido un icónico. Entonces... son diferentes porque incluso los vestidores de los equipos de fútbol americano no están adaptados para lo que es un equipo de fútbol, porque allá hay tantos vestidores, porque allá prácticamente lo que hacen literalmente es cada línea, la defensiva, la ofensiva y todo esto, aunque están juntos con puertas, están separados en cuartos. Entonces, nada que ver con los estadios que actualmente en donde llegas a un vestidor y todo el equipo entra en el vestidor, sí. que son de las cosas y son de las cosas que te van a tener que modificar en el Estadio Azteca. Por ejemplo, en el Estadio Azteca, tú entras al vestidor del Estadio Azteca y el vestidor está muy pequeño. O sea, están los espacios para los jugadores, pero es un vestidor para fútbol, pero es un vestidor pequeño. Sí, ¿cuántos lugares habrá? ¿18? Sí, como 18 o 20 jugadores. 18 lugares. O sea, y están pequeños, o sea, el espacio no está tan grande. Y adaptado, seguramente ahora con los cambios que vienen para el tema del Mundial, sí. Va a ser va a quedar diferente. Padre, ¿ya viste cómo están los planos? Sí. Va a quedar bonito, ya le hacía falta, o sea, siempre ha sido el coloso de Santa Úrsula, pero pues una modernizadita no le va a caer nada mal. Y más porque ahora
ya hay estadios acá en México que literalmente en cuanto a funcionalidad están mejor que el Estadio Azteca. Sí. Y van a tener que Pues hacer más nuevos. Más ¿no? nuevos. Oye, y también cuando anduviste en el Mundial de Alemania, pues también estadios impresionantes, ¿no? Sí. Pero ¿cuál en todo el mundo, cuál ha sido el estadio que más, el Maracaná también, ese qué tal? O sea, Fíjate, pero el que más te impactó. Allá en Alemania, sí, allá en Alemania, en donde fueron precisamente los Juegos Olímpicos, de los primeros Juegos Olímpicos que se hicieron con toda esta situación complicada que se vio, donde un atleta de color de Estados Unidos termina ganando una medalla de oro y que las autoridades en ese entonces no bajaron a entregarla, conocimos ese estadio. Entonces, la verdad se te eriza la piel de poder estar en ese lugar con la historia que tenía, y todavía hasta agarramos y nos echamos una carrerita en la pista que es alrededor del estadio. Ajá. Yo, por supuesto, como nunca fui de correr, bofeado a los 100 metros. Pues que querían que de 400 metros, ¿qué pasó? Yo me eché 100 metros y con eso yo soy velocista, no tanto de tanto. Tú eres, ¿cómo decían? Letal a distancias cortas. Exactamente, exacto. El Señor de los Anillos. Entonces, haz de cuenta, el Maracaná, lo mencionaste, Maracaná, un estadio en donde cada vez que llegábamos ahí decían, bueno, es que ustedes van a llegar al estadio más grande del mundo, donde más gente cabe. Decían, ¿por qué? Si nosotros en México tenemos el Estadio Azteca y caben 110,000 espectadores antes de las modificaciones. Uh-huh. No, es que acá en el Maracaná son 120,000 espectadores. Y tenían razón, le digo, pero parados. Y como sardinas, seguro, sí, no manches. O sea, parados. Entonces me decían, entonces en el Estadio Azteca son sentados. Le dije, sí. Entonces ahí era donde decían, no, entonces mira que, ¿Y tú, que sí. ¿Parado? Sí. Es que en toda la parte de abajo, la primera zona, después sí hay sentados, pero la primera zona es prácticamente escalones donde la gente está parada. Sí, pero pues sin las butacas, pues, ¿no? Sin butacas. Donde hay butaca entran 3. Exactamente. O sea, donde va uno sentado, pues entran 3 parados. Sí, y hay países donde se vive el fútbol de manera diferente y Brasil es uno de ellos. Entonces nos tocó jugar todavía en el estadio ese en donde jugaba Pelé, en el Santos. Uh-huh. Y era un estadio pequeño, pero la forma como se vivía el fútbol era espectacular. Oye, ¿y fuera del tamaño bonitos los estadios? O sea, de la parte de afuera, los pasillos, o sea, era un estadio que dijeras, ¿ya está padre? Sí, el Maracaná impresionaba por el tamaño. Por el tamaño. De repente otros estadios allá no son tan espectaculares, pero sí te llamaba la atención. Lógicamente, y por el ambiente, ¿no? Más bien siento. El ambiente, una cosa impresionante. Haz de cuenta, ya en partidos, de alguna forma, en el extranjero, que nos tocó participar, el primer partido que me tocó en un estadio que nos impresionó, en un torneo que íbamos invitados con Pumas de primera edición, donde había equipos, que fue en Singapur. Era un estadio increíble. En ese momento, acá veíamos lejana la posibilidad de tener en un hotel una tarjeta para poder abrir la puerta. Acá literalmente llegabas a un hotel con el llavezón. Y te daban un llavezón de ese tamaño para que no se te perdiera. Sí. Entonces era imposible pensar en eso. Y cuando llegamos allá, llegamos al hotel y lo que nos entregan es una tarjeta. Entonces llegamos todos a los pasillos y nadie sabía que tenías que insertar la tarjeta para poder entrar a la habitación. Entonces todos, por la llave, ¿o qué? Sí, todos afuera de la habitación sentados en el pasillo, hasta que llegó alguien que nos vino a auxiliar y entonces ya nos dijeron cómo. Y entonces, no, sí sabíamos, nada más que estábamos aquí, nada más descansando en el pasillo. Está bien rico el aire aquí afuera. Pero ese torneo en el estadio de ahí de Singapur era impresionante. Oye, ¿cuál fue el primer país, o sea, estadio extranjero que visitaste? O sea, es Singapur. ¿Ese? No, o sea, bueno, el primer país en cuanto a partidos ya con Pumas donde hicimos pretemporadas fue Estados Unidos. Que de todos modos que fue cuando conocimos Disneylandia también. Conocimos Disneylandia, nos llevaron a conocer Disneylandia. Andábamos con el pants del equipo. ¿En dónde? ¿En Los Ángeles? En Los Ángeles. Entonces, en Anaheim. Prácticamente. Sí, o sea, pero digo para tengo hasta fotos, luego voy a subir fotos donde que estábamos en Disneylandia. Ajá. Yo me tomé ahí fotos con varios personajes, pero con el pants de los Pumas, porque nosotros a eso es a lo que íbamos. Jamás pensamos
que íbamos a conocer Disneylandia. Sí. Pero los estadios de ahí de Estados Unidos, donde jugábamos, sí eran estadios adaptados. No había ninguno para fútbol. Todos Sí, eran ¿no? prácticamente de béisbol algunos, de americano otros. La mayoría, pero, ¿no? Sí, la De mayoría. americano. Pero uno de los estadios que más me gustó cuando estuvimos fue, por ejemplo, el Parque de los Príncipes en Francia. Ok. Jugamos contra Francia y un estadio... Le Parc des Princes. No, pero era impresionante. De hecho, en el hotel me encuentro a Gerard Depardieu. Sí, es que aquí tenemos Y bueno. ancestros franceses, no lo habíamos comentado. Por eso las papas a la francesa nos encantan. Entonces, que me lo encuentro ahí estaba en el hotel donde estábamos nosotros. Entonces yo lo reconocí inmediatamente por las películas que él hacía. Ajá. Y le pedí, por supuesto, una fotografía. ¿En francés? No, ahí sí le hablé en En señas. Spanglish. En Spanglish. Y ahí estaba, en ese entonces, uno de los directivos de la selección era Enrique Borja. Y compañero nuestro, Luis García, que le mandamos a los dos un abrazo bien fuerte. Pero se colaron a la foto. Se colaron ahí, uno estaba, de repente, sí, nos vamos a la foto, y ahí la tengo recortada. Para la mala suerte uno salía en medio, entonces estuvo bien difícil, pero No, se y logró. por supuesto que estamos ahí los cuatro. Entonces, pero eso fue de los estadios que más me impresionó. Otro de ellos, en Alemania, por supuesto, también hubo muchos de ellos. En Japón también tuvimos estadios donde jugamos. Japón también está padre. Espectaculares los estadios. Y el que más recuerdo, el más icónico, que sigue siendo para mí, que ese ya no existe incluso, fue el de Wembley. Uh-huh. Porque fue el último partido que jugó Inglaterra en ese estadio. Y después de eso lo demolieron y lo hicieron nuevo. Sí. Sigue llamándose igual, pero los que jugamos el último partido Ya no es el original. ya no es el original. No, pero está espectacular. Pero en tema de literalmente, cuando empecé a jugar partidos acá en México, el que más impresionaba era el Estadio Azteca. Sí, claro. Literalmente tenías que mantener, y así lo hacía, tratar de mantener la visión de la primera parte del estadio para no desconcentrarte, para que no te impresionara lo que es estar en la cancha y voltear hacia arriba. Y literalmente cuando volteas para arriba ves cubierto prácticamente toda tu visión con el estadio. Entonces no... Sí, no ves otra cosa, sí, está cañón. Y sí existía, por supuesto, existe todo lo que es la presión en cada estadio y el manejo de la misma, que cuando empiezas te cuesta más trabajo. Pero lo más interesante ahora es que se van actualizando. Y ahora con lo que van a hacer en el Estadio Azteca... Sí, va a quedar bien padre. Es espectacular. Estoy emocionado. ¿Cómo va Pero a quedar? En base a todo lo que nos ha tocado, literalmente... seguimos recordando los inicios y las bases y un estadio que nos tocó jugar también Irapuato. En Irapuato nos tocó jugar, era Irapatense, así se llamaba el equipo. Y hijos de la mermelada. el LR Robles o algo así, me parece, Márquez, no me acuerdo cómo se llama el estadio ya. Pero literalmente en esos estadios, y ese es un estadio mundialista, muy pequeño, pero también nos tocó jugar ahí. Pero los que más recuerdo, los orígenes son un Abasolo, de los equipos Zacapu, de los equipos donde jugamos, donde tenían su estadio, pero eran estadios pequeños. Pero la gente llenaba los estadios. ¿Alguna vez jugaste aquí en el Corregidora? En el Corregidora, no nos tocó en el Corregidora, nos tocó acá, pero nos tocó principalmente, a ver qué me está diciendo mi esposa, me está haciendo señales. A ver, dime, mamá, ¿qué me quieres decir? Eso ya no, decir. bueno, esa es otra cosa. No, pero o sea, de primera Pero división. es el olímpico. O sea, del olímpico, Ajá. ahora es el olímpico. Antes era el estadio del equipo que en ese entonces estaba aquí en Queto, que era, ya no me acuerdo cómo era, los Atletas Campesinos. Entonces ahí prácticamente era donde jugamos y ahí terminamos. Tu mamá me decía, Corregidora, cuando tiré el penal y lo volé, que lo saqué del estadio. No, ¿cuál lo sacaste? Sigue en el hospital, yo creo, el muchacho ahí que estaban viendo a Ronaldinho. Pero no olvidamos los estadios y hay que ir a los estadios a apoyar a los equipos. Y por favor, síganos viendo. Se nos acabó el tiempo. Un abrazo muy fuerte. Tenemos que enseñarles Rapidísimo, los temas de lo que... Aviéntanos el balón aquel. Por favor. Estos se van a... Eso lo vamos a rifar. Los vamos a rifar igual que el balón. Entonces, para Sigan poder las estar instrucciones en redes sociales. Es correcto. Aquí están listos.
Así que participen cuando les demos instrucciones primero. Un Saludos. abrazo, bendiciones. Gracias, hasta la próxima.